nuevo escenario político y económico que encara en esta etapa la República Argentina con el cambio, ¿no?, que se ha venido ya hace unas semanas del ministro de Economía y con todo el movimiento político que ha hecho el gobierno. La necesidad de una renovación constante, urgente, de cara a la última etapa de gobierno del presidente Alberto Fernández. De este tema vamos a hablar con Ignacio Muruaga, que es consultor político de Subán Córdoba, para que nos comente este nuevo escenario y cuáles son las percepciones. Subán ha hecho un informe realmente muy interesante del mes de agosto. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Ezequiel? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, gracias por estar y por la comunicación. Bueno, ¿en qué eje se inscribe este nuevo escenario político y económico, Ignacio, que tiene el gobierno? Yo diría que en este momento estamos en una especie de impasse, ¿no? Claramente está sucediendo un cambio en las reglas de juego de alguna forma, o un cambio en la inercia que veníamos viviendo, te diría casi desde las elecciones del año pasado, donde de pronto tenemos a un gobierno del Frente de Todos que está un poco más tirado al centro, de alguna forma, en su discurso político y en sus medidas económicas sobre todo, y tenemos una oposición que yo creo que todavía no termina de acomodarse en ese nuevo escenario, todavía no termina de entender ese cambio de juego, y además también posiblemente en algún punto no termina de vislumbrar que ese cambio de juego puede tener consecuencias electorales también el año que viene. Yo creo que en la oposición hay todavía muchos actores políticos que ya dan por ganada la elección del 2023 a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, y yo diría que ahora es momento de ser cautos, y es momento de recalibrar las estrategias, ¿no? Porque yo creo que hoy ya no es una locura pensar que el Frente de Todos va a llegar a las elecciones del año que viene con mayores niveles de competitividad de lo que veníamos viendo. Hay un dato interesante, Ignacio, que leí en el informe que ustedes habían elaborado. Me pareció también interesante destacar lo que es la madurez política de la sociedad, ¿no? Ante tanto escenario adverso que ha mostrado en esta última etapa en la Argentina, es muy interesante esa mirada. Sí, sin dudas. Yo diría que uno podría decir que la sociedad argentina ha ido atravesando procesos de maduración política, ¿no? Por ejemplo, un resultado de ese proceso de maduración es que hoy en día ya no es aceptable para la sociedad argentina que un gobierno termine su mandato antes de tiempo. Claro. Por ejemplo, yo creo que eso forma parte, de alguna forma, de un aprendizaje social que tuvimos en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia y el funcionamiento de las instituciones. Entonces hoy tenemos una sociedad que, incluso con gobiernos que tienen una valoración negativa muy grande, ¿no?, como es ahora el gobierno de Alberto Fernández, que tiene 70 puntos de imagen negativa, o como lo fue el gobierno de Mauricio Macri en sus peores etapas, que también tenía 60, 65 puntos de imagen negativa, y sin embargo esa alta negatividad no provocaba crisis institucionales y no provocó, digamos, una demanda social de que los gobiernos terminaran antes. Yo creo que hay en cierta forma por parte de la sociedad una paciencia con respecto a la política, y una paciencia que tiene que ver sobre todo con esta idea de que es importante, de que es sano para el país y para las instituciones que los gobiernos terminen sus mandatos correctamente, incluso a pesar de que estén atravesando situaciones de mucha negatividad o estén atravesando situaciones de crisis política y económica. Con lo cual sí, a mí me parece que uno podría decir sin dudas que la sociedad argentina está en un momento de maduración muy grande, y que es sano por supuesto para la democracia, y yo creo que también uno podría decir que sería interesante que esa misma maduración que uno quizás ve en la sociedad también empecemos a ver de parte de muchos actores políticos que quizás no están, digamos, descifrando esa maduración todavía. Tanto oficialismo como oposición. Ignacio, vamos a ver unas placas del informe que ustedes han realizado y me ayudás a contarle a la gente, ¿no? Cómo ha sido el trabajo. ¿Qué aprobación tiene usted del gobierno nacional, ¿no? Negativo un 72.2%, es un número realmente alto.
Es un número muy, muy alto, sí, sí, así es. Es el número más alto del que tenemos registro del gobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, es un número también que se agravó en los últimos meses Claro, a raíz de la claro. crisis política que tuvo el gobierno y bueno, y a raíz de la situación económica, por supuesto. Ahora seguramente este mes que viene veremos si es que este número se estancó, si quedó estabilizado ahí en torno al 70% o si es que empezó a bajar, aunque sea muy gradualmente, después de este giro al centro que tuvo el gobierno con la llegada de Claro. Sergio Massa al gobierno de Exactamente. Argentina. Exacto. Tenemos otra placa y lo vamos contando, Ignacio. Esto en qué dirección va el país, ¿no? En la dirección incorrecta, un 75,4. Bueno, también ahí hablábamos de lo que decíamos recién respecto a la mirada del pueblo, ¿no? Que sabe leer rápidamente en la situación que estamos. No, no, por supuesto. Eso tiene que ver, obviamente, está anclado a situaciones de insatisfacción, sobre todo con lo que tiene que ver con la gestión económica, Claro. ¿no? La gente no está contenta con lo que está pasando a nivel económico, pero también tiene que ver con que el gobierno no ha sabido construir ni ofrecer un horizonte de futuro a la sociedad. No hay hoy un rumbo concreto que el gobierno le esté ofreciendo a la sociedad para proyectar en lo que queda del mandato o incluso para después de que termine este primer mandato. Y eso impacta también en esta idea o en esta sensación de que el país está yendo en la dirección incorrecta. Bueno, Ignacio, y también la placa que estamos viendo ahora, ¿no? La desconfianza. Ustedes preguntaban cuánta confianza tiene usted en que Alberto Fernández y su gobierno van a sacar adelante la economía del país. Y es claro el número, un 60,4% tiene y mucha desconfianza. Sí, 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 es lo mismo, expectativas Claro. económicas frustradas o incumplidas, mucha insatisfacción con respecto a eso. Pero bueno, esos son datos que, como te decía recién, hay que ver cómo siguen evolucionando en estos meses. Por lo pronto yo te diría que ya de mínima, que no empeoren digamos, hayan dejado de empeorar al mínimamente eso le da al gobierno algún nivel de aire y de margen de maniobra para estos meses que quedan del año. Claro. ¿Y cuánto se ha instalado en el debate el tema del dólar, ¿no, Ignacio, respecto, bueno, a los últimos movimientos y esta moneda paralela que tiene la Argentina en el discurso público, ¿no? Sí, sí, hoy el dólar es sin duda, digamos, la unidad de cambio que los argentinos tienen en la cabeza cuando Claro. piensan en la economía y cuando piensan en sus economías personales también. Yo creo que seguramente es uno de los errores o de las malas praxis más evidentes que cometió el gobierno en este último tiempo, ¿no? Donde algunos actores del gobierno intentaban bajarle de alguna forma el precio a la cotización del dólar paralelo. Y que si bien eso yo no soy economista, ¿no? Por supuesto, un economista te diría que hay un cierto mérito en la idea de que no es que toda la economía está indexada a la cotización del dólar paralelo, pero sí es cierto que es una cotización que está presente en la cabeza de los argentinos, que todos la tenemos en la cabeza cuando estamos pensando, viste, bueno, a ver cuánto sale esto, cuál es el equivalente en dólares, o cuánto estoy ganando en dólares, cuál es mi sueldo en dólares. Todas esas son preguntas que todos nos hacemos y que influyen en los comportamientos que tenemos después individualmente y en términos económicos. Con lo cual yo creo que fue un error del gobierno en su momento bajarle el precio a esa cotización, o intentar instalar esta idea de que es una cotización ilegal o minoritaria, Sí. o esas cuestiones. Pero bueno, ahora pareciera ser que como parte de este giro al centro que yo decía recién, el gobierno está intentando tener otro approach de alguna forma, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con los distintos dólares que están circulando. Bien. Ignacio Murúaga, gracias por el tiempo y por la comunicación. Ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen fin de semana.